Sí, crecimiento económico. Pues aquí puse unos puntos cómo podemos lograr llegar a tener un trabajo decente y un crecimiento económico. Pues la sociedad, como aquí en Veracruz, para tener más crecimiento económico aquí en Veracruz, lo que debemos de hacer es consumir los productos locales, como eh, un ejemplo podría ser ir a comprar mariscos aquí mismo y no ir a buscarlos en otro lado que sería en Jalapa o en ese tipo de lugares que no son nuestros lugares locales. También de forma iniciativa privada sería que ¿cómo se dice? Las empresas extranjeras se animaran a invertir aquí en México para que hubiera más ingresos aquí en México, mejorara el país y hubiera un poco más de trabajo, se aumentara un poco más el salario. Académicamente, pues fortalecer la investigación, colaborar para crear soluciones, discúlpeme, la lengua se me traba, crear soluciones innovadoras y apoyo en la medición del impacto. Enfocar un poco más a los jóvenes a que, ¿cómo se dice? Encontremos nuevas formas de ayudar al país, como ahorita andan mucho en TikTok. Hay algunas personas que por medio del TikTok hacen crecer a sus empresas. De esa forma podría ser México lograr hacer crecer un poco más el turismo aquí en México, pero como está la pandemia ahorita, lo dudo mucho. Los gobiernos iniciar iniciativa, incentivarle la formalidad y facilitar la creación de empresas y crecimientos mediante la capacitación y acceso al capital. Lo que vemos en una clase de administración, yo recuerdo que te piden mucho aquí en México para poder crear alguna empresa, es lo que yo recuerdo. En Ujú. otros países no tanto. Aquí es muy difícil que te den algún préstamo, un crédito, te piden muchos requisitos y hay algunas empresas que porque el presidente, el gobierno de aquí de México no los apoya, quiebran mucho. Como aquí estaba viendo aquí en no, aquí en el centro que había una empresa, ¿cómo se dice? Un local de perfumes, pues que sí vendía bastante, pero llegó la pandemia y cerró de pronto. Un montón No, de negocios en el centro cerraron ya. no supo cómo sostenerse. Ok, Ay, ¿y qué están los otros puntos? sí. Aquí sería la industria de innovación y infraestructura. ¿Cómo lo logramos? La sociedad pedir industrias sustentables y limpias y responsables a los gobiernos que puedan implementar, ¿cómo se dice? Normas para que las empresas las cumplan y puedan llegar a ser empresas limpias y responsables, ya que hay algunas que no lo son. Como, no sé si han visto que en Cuernavaca hay hoteles que tiran sus desechos al mar. Entonces, ese tipo de cosas. Sí. Iniciativa privada, como aquí dice, uso de la tecnología disponible e invertir en investigaciones y desarrollo de productos, generar empleos verdes. Aquí, como lo vimos en una ocasión con el maestro Emanuel, que nos puso a hacer ¿cómo se llama? Cursos de Carlos Slim, que él está invirtiendo en su tecnología y algunas, ¿cómo se dice? Como certificados de capacitación. A nosotros nos tocó hacer sobre atención a clientes y un poco de marketing. Entonces, él nos comentó que ese certificado nos puede servir para nuestro currículum en algún futuro. Entonces, eso es lo que debe de implementar un poco más México y algunas empresas grandes como Carlos Slim, Ya. académicamente, fortalecer la investigación igual que la anterior. Eh, es como le decía anteriormente que los jóvenes, ¿cómo decirlo? Como el ciclo pasado,
nos tocó hacer un proyecto de electrónica. El maestro nos encargó de hacer un proyecto, algunos hicimos un carro, algunos una alarma y otros nos tocó hacer una playera de luces. Entonces ellos los que nos están haciendo, los que nos hicieron hacer, bueno, disculpe maestra, es que se me confunden mucho las palabras, No te pero lo que preocupes. ellos nos quisieron dar a entender es que nosotros tenemos que investigar y aprender a hacer las cosas con el apoyo de los maestros. Entonces, nosotros en algún futuro con ese proyecto que hicimos lo podemos vender y así ir generando ingresos para nosotros y de alguna forma ir creando nuestra infraestructura para a un futuro crear una empresa. Aquí con los gobiernos, desarrollo, infraestructuras sustentables, resilientes y de alta calidad y promover una industrialización inclusiva y sustentable, como anteriormente lo dije. Muy bien. Eh, pues sería todo, maestro. Ok, perfecto. Excelente, Francisco. Vale, bueno, entonces aquí igual me gustaron mucho tus propuestas. La parte de favorecer o promover el consumo local creo que es una de las más trascendentes que puede haber para mejorar el trabajo de la gente, ¿no? Y como bien mencionaste en los dos rubros, la parte de la investigación y el desarrollo, ¿no? En este caso, creo que es una de las razones por las que México todavía no ha logrado despegar, porque en estos dos rubros prácticamente no tiene gran inversión, ¿no? Usualmente usa los productos que en otros lados le mandan, pero no tiene investigación y desarrollo propio de tecnología y eso pues le termina siendo perjudicial. Pero bueno, vale, excelente chicos, muy bien. Pues vamos a continuar por acá. Bueno, aquí les puse este aspecto. ¿Por qué? Bueno, porque a veces en ocasiones, en ciertas circunstancias, sí, pues de repente podemos llegar a tener la percepción, ¿no? De un tema relacionado al hecho de que pues, México no se destaca o está como en una situación ahí medio complicada en nuestro país, pero vamos a estar viendo que no es, eh, ahora sí que es un poco más un tema de tomar quizás mejores decisiones, como lo estuvieron haciendo ustedes, o las propuestas que plantearon. En este caso, por ejemplo, estoy mostrando aquí dos gráficos, ¿no? A partir de los cuales podemos entender un poquito la realidad de nuestro país, ¿sí? Aquí en este caso, estoy mostrándoles situaciones, por ejemplo, relacionadas a lo que es lo que se conoce como el PIB nominal. ¿Alguien sabe bien qué es el PIB? El PIB, El Producto Interno Bruto. el Producto Interno Bruto, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, aquí estamos viendo, por ejemplo, todo lo que los países producen. Podemos ver ahí, nos damos una idea muy grande de por qué Estados Unidos, ¿no? Es una gran potencia, porque solo Estados Unidos, un país solo, produce más que toda la Unión Europea. O sea, sumen Holanda, Alemania, Italia, España, Portugal, ¿sí? Todos esos países súmenlo y aún así con la suma de todos no alcanzan a producir lo que tan solo Estados Unidos produce. Y eso es enorme. Bueno, pero aún en ese contexto de enormidad, ¿sí? Si empezamos a desglosar los países uno a uno, ya los quitamos como de este velo de ser gigantescos, podemos ver que México está ahí en la posición número 15. O sea, dentro de todos los países del mundo, aún así a México y con todas las características, a México le alcanza para estar entre los 15 países que más producen en el mundo. Pero nos podemos preguntar, bueno, pero si México está en esa posición, ¿por qué no, por qué estamos como estamos? Un poquito sería la pregunta, ¿no? Bueno, porque ese porcentaje que acabamos de ver ahí del Producto Interno Bruto es lo que vamos a utilizar para medir lo que se conoce como crecimiento económico.
Pero eso es diferente del otro concepto que se conoce como desarrollo económico, ¿sí? Aquí nos muestra de alguna forma las diferencias entre un lado y el otro. Nos dice, por ejemplo, que con crecimiento económico tienes una medida de cantidades, o sea, se mide por la cantidad de bienes y servicios producidos en un país en un tiempo determinado, que es usualmente un año, ¿ok? ¿Cuánto se produjo en un país durante un año? Y así obtienes el PIB. Pero ¿cómo se mide el desarrollo económico? Ah, bueno, se mide revisando las mejoras en los niveles de vida de la población de un país, ¿ok? ¿Qué tenemos como parte del crecimiento económico? Se mide a través del PIB y el desarrollo económico se mide a través de una mezcla entre desempleo, salud, vivienda, educación y otros, ¿ok? Que en realidad se mide con este otro criterio, el índice de desarrollo humano. ¿Qué más tenemos? Con el PIB o el crecimiento económico, uno de los objetivos es crecer en cuanto a política económica, mientras que en el desarrollo humano, el objetivo está más en el desarrollo que favorezca en mejorar la calidad de vida de las personas. De este lado tenemos que resulta de la suma de exportaciones, ventas y demás cosas, y aquí también resulta, pero de la inversión en proyectos que generen bienestar en la población. ¿Cuáles son los dos países que más crecimiento económico tienen? Estados Unidos y China. ¿Cuáles son los dos países que tienen mejor desarrollo económico? Los países con más desarrollo. Noruega, Australia, Suiza, Holanda. Y bueno, también Estados Unidos medio alcanza por ahí, ¿no? En una de esas de rebotín. Entonces, ¿qué ocurre acá? Que bueno, Estados Unidos, si lo vemos, ahora Estados Unidos en este es el lugar número 15. ¿Sí? O sea, es decir, baja significativamente con el primer lugar acá. Es decir, tiene mucha riqueza, pero no logra trasladar esa riqueza a un desarrollo social de su población del todo. Mientras que, por ejemplo, en Noruega, Noruega prácticamente sería, podríamos decir que es el de esos países en los que no hay pobres, ¿sí? O sea, es un país en el que alcanzas educación de calidad, tienes servicios de salud de calidad, tienes vivienda, tienes trabajo y demás, ¿no? Entonces, esos son los esquemas que se alcanzan en esos niveles. Esto que está acá es lo que nosotros usualmente sí vamos a tener como el primer mundo, ¿ok? Donde está el desarrollo humano a tope. ¿En dónde está México en ese contexto? Pues México, como ven aquí en la imagen, está hasta el lugar 76, ¿sí? O sea, en ese aspecto, económicamente estamos bien, en teoría, pero en desarrollo humano no estamos tan bien, ¿sí? Ese es el meollo del asunto cuando comparamos crecimiento económico con desarrollo económico, ¿sí? ¿Por qué es importante esto en el contexto ambiental y demás? Pues porque termina pasando que en este afán del crecimiento económico, usualmente nos terminamos llevando de paso al medio ambiente, nos llevamos de paso a los trabajadores, nos llevamos de paso a otros aspectos. Me parece siempre importante ver este aspecto porque nos deja claro que en donde deberíamos poner el ojo es más en el desarrollo humano, encontrar estos criterios que puedan favorecer el desarrollo de la población y no tanto centrarnos en solo y simplemente generar más riqueza como país, que como ya hemos visto, pues definitivamente no nos saca de la situación en la que estamos. Se me estaba pasando que les dije que regresando veíamos lo de su calificación. Entonces voy a cumplir mi palabra y vamos a ver eso. Más porque veo que Emanuel también ya anda por acá, que se agregó a la clase. Bienvenido, Emanuel. Gracias, Eh, profe. ¿De qué? Entonces vamos a... Ok, ¿cómo Recuérdese que voy? tengo una materia empalmada. Ah, sí, sí, no, perfecto. Me acuerdo perfecto. Nada más de hecho, fue justo por la razón que les dije a los chicos que no les daba la calificación desde el principio de la clase. Estaba esperando que llegaras. Por ahí también Gracias, gracias. fue quien ay, se fue. Fue Osmar, que me dijo que probablemente también se conectaba ya ahorita. Bueno, no ha podido, pero bueno, estaba yo esperando a ver si se conectaban ustedes para ya dar calificación a todos. Pues vamos con eso. ¿Cómo voy a darles la calificación? Bueno, vamos a hacer lo siguiente, ¿ok? En este caso, vamos a hacer... Yo aquí en el chat de
de Zoom, les voy a poner algo más o menos así. Ok, ahí lo acabo de poner en el chat. Les estoy poniendo asistencia, tareas y examen. Recuerden que esos son los puntajes de acuerdo a los criterios que ya habíamos mencionado. 20% como porcentaje máximo para asistencia, 30% como porcentaje máximo para tareas, 50% como porcentaje máximo para examen. Y el total, pues ya se los pongo ahí. A ustedes ya no les voy a poner eso de asistencia, tareas y examen. Ya nada más les voy a poner los puntajes, pero bueno, ya sabrán ustedes a qué se refieren. Se refieren a asistencia, tareas y examen en ese orden. Y finalmente la sumatoria total. Se las voy a mandar igual por el chat, pero se las voy a estar poniendo de forma individual. Así que sus compañeros no se van a estar enterando de su calificación. ¿De acuerdo? Bueno, dicho eso, procedamos. Ok. Vamos a ver. Y bueno, ya saben que si las calificaciones suben, o sea, quedan por arriba de 5, 5 adelante, pues eso sube. ¿Sí? Eso ya se la. Ahora sí, como en las combis del Estado de México, esa ya se la saben, ¿eh? Así. Ya se la saben. Ya se la saben. Así es. Órale, banda, ya se la saben. Bueno, vamos con Lisbeth. Lisbeth. Ahí está Lisbeth. Vamos con Alan. Gracias. No hay de qué, Lisbeth. Está Alan. Vamos con José. ¿Me reprobó, profe? No. Ah, bueno, José Luis. perfecto. Perfecto, correcto, lo entiendo. Dice por ahí el meme. Ok. José Luis está. Vamos con Hugo. Díganos. Vamos con, bueno, Wendy no está, Osmar no está, Francisco. Amir. Angie. Y Emanuel. Listo. Listo, y bueno, ya con eso están, según yo, todos. ¿Ok? Y Vale. 42. Ahora fue 42. 42. Pero es el porcentaje correspondiente a el máximo es 50. ¿Sí me escuchaste, Manuel? Sí, 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 lo escuché. Vale. Bueno. Vamos ya a continuar con la sesión. Entonces, ok, bueno, entonces acá tenemos algo que me gusta hacer de repente, y esto sí llega a ser a veces un poquito, este lo quiero actualizar, pero déjame quito aquí porque está,
Voy a poner un dato más actualizado de una que no se me olvidó actualizar. Ya. Este es una situación que, bueno, luego no está tan cool checarla. Sí, 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 José. Vientos, dice. Luego no está tan cool checarla porque descubrimos que, por ejemplo, en el índice de desarrollo humano, eh, Costa Rica, Panamá, Uruguay, Argentina y Chile todavía están por arriba. Probablemente Argentina ahorita no, porque están ahí pasándola medio duro, por un tema de inflación y demás, pero ahí pueden ver más o menos el esquema de cómo estamos en comparación con otros países, ¿sí? Sí podemos estar arribita apenitas de Brasil, pero Costa Rica, Panamá, Uruguay o Chile, pues nos llevan bastantito de ventaja, ¿no? Y aquí pues ya los países que están en lo mejor de lo mejor en cuanto a índice de desarrollo humano. Ahora, otra de las razones por las que México no nos va tan bien es porque tenemos esta situación particular que se conoce como coeficiente de Gini. ¿Sí? El coeficiente de Gini es el coeficiente que determina los países con mayor nivel de desigualdad. Es decir, que entre el más rico y el más pobre, cuánta diferencia existe, ¿no? Y aquí desafortunadamente en México, pues tenemos gente como Carlos Slim, que hasta en ciertos momentos eran el hombre más rico del mundo, y obviamente en pobres, pues ya ni les cuento, ¿no? Todos los conocemos de antemano. Entonces tenemos estas disparidades muy, muy grandes, y como podemos ver, pues ahí estamos en una lista que no está nada padre, porque plantea que sí hay cierto nivel de riqueza y algunas personas están como bastante bien, pero en algunos otros casos, pues sí tenemos muchísima, muchísima desigualdad. Aquí podemos ver incluso cómo está llega a ser bastante esclarecedor en ese sentido. Nos dice cómo está distribuida la pobreza según los países, ¿sí? Estos todavía eran datos, si pueden ver, del 2018. Y vean cómo, por ejemplo, o sea, en Uruguay apenas habría 2.9% de personas en pobreza, mientras que en México estamos pegándole casi al 35% de personas en pobreza. ¿Sí? O sea, no está hablando de millones de personas, ojo, que creo claro, es el porcentaje de la población. O sea que obviamente estamos hablando de un esquema bastante triste, pensando que quiénes son los que están al lado de nosotros, ¿no? Está Honduras, Guatemala, Venezuela, Nicaragua y El Salvador. O sea, es decir, en algún momento dado se permitió que en México escalara a estos niveles tan fuertes o tan grandes la pobreza del país, ¿sí? Es un rezago muy, muy fuerte el que en algún momento dado acá tenemos. Y por ejemplo, aquí de alguna forma este otro gráfico también nos ayuda a entender o comprender un poquito mejor, ¿no? Las causas de ese rezago, que en este caso es lo que se conoce como qué tan productiva es una hora de trabajo según los países. Es decir, un trabajador en Irlanda con su trabajo genera en el país unos $102 por día, por hora trabajada, dice. Mientras que en México solamente son $21, ¿sí? Es decir, el trabajo que realizamos, o sea, los mexicanos podemos ser muy trabajadores, pero el trabajo que estamos haciendo no está generando una mejora significativa en la calidad de vida de las personas. O sea, es decir, se paran muy temprano, se rompen el lomo muchísimo, pero eso no se está convirtiendo como en algo que permita o que le dé las condiciones a los mexicanos de mejorar, ¿no? Muchísimo por sobre cómo está, ¿sí? Por ahí déjeme, otro dato aquí, que se me perdió.
Aquí está el otro. Que es comparativo del anterior. Este es el gráfico de los países en donde más se trabaja en el mundo, donde más horas se trabaja. ¿Sí? Y como podemos ver, ahí tenemos ahí sí somos el number one, México número uno del mundo Eso. en horas trabajadas. ¿Sí? Es decir, que en promedio una persona dice que trabaja en México 40 horas. Algo Mientras, tenemos que ganar, maestro. ¿mande? En algo tenemos que ganar. Algo teníamos que ganar, exacto. Y en este caso, por ejemplo, vemos que Alemania apenas con 26 horas trabajadas. Pero la diferencia acá, Alemania es el tercer país más productivo del mundo, mientras que México se va al de los más bajos. ¿Ok? Entonces, ¿qué está pasando? Con muy poquitas horas, un alemán está generando muchísimo dinero y un mexicano con muchísimas horas está generando muy poquito. Pregunta, ¿por qué creen ustedes que pasa esto? ¿Cuáles creen que sean las causas o las circunstancias que provocan esta situación? O el tipo de rubro, ¿no? De compañía, trabajo. El Que rubro, o en sea, México, en lo que trabaja la gente allá. sí, porque aquí en México que hemos comentado que existe mucho trabajo informal, ¿no? Y en Ok. otros países, pues no. Sí, son muy productivos en compañías de exportación, de vehículos, de todo. Ujú, sí, sí, exacto. Hay empresas que trabajan en todo tipo de aspectos, ¿no? Ok. También debe ser porque México debe ser muy dueño de muy pocas empresas internacionales. Por ejemplo, en Alemania pues, tenemos bastantes empresas automotrices y pues no es lo mismo generar o exportar un coche o una tonelada de arroz, no genera lo Claro. mismo. No, desde luego que no. Puede ser incluso que eh, pensemos, ¿no? El Ferrari es italiano, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿no? En un contenedor te cabe un Ferrari o llenar el contenedor de arroz. ¿Cuál de los dos objetos va a mover más dinero? Pues el Ferrari, definitivamente, ¿no? Entonces, ahí es como la diferencia de en qué están invirtiendo unos y en qué están invirtiendo otros. México probablemente está invirtiendo en muchas cosas que no aportan tanto valor, mientras que otros países sí lo están haciendo. Entonces, ahí es donde está un poco esta situación que complica pues muchos aspectos en particular, ¿sí? Un segundo. Bueno, ¿y si es por eso? ¿Mande? ¿Y si es por eso? Sí, son las razones. Sí, esa es una de las principales razones, ¿ok? Hay otras tantas razones más. En este caso, ocurrió, por ejemplo, en su momento, México no entró prácticamente, sino hasta en épocas muy recientes, a una época de tecnificación, ¿sí? Nuestro país, digamos que, por ejemplo, nuestro país era un lugar enfocado prácticamente al campo antes de la Segunda Guerra Mundial. Llegó la Segunda Guerra Mundial, México tuvo que empezar a adquirir maquinaria porque necesitaba suministrar a Estados Unidos para la guerra y no se terminó de subir a ese tren de tecnificación, todavía se volvió como a retrasar, a volver a quedar estancado y luego utilizaron algunas estrategias o dinámicas que no fueron las mejores, o sea, parecían buenas, pero no fueron las mejores y se fue generando un rezago fuerte en México. Entonces, eventualmente, pues eso fue parte de lo que provocó toda esta situación. Y cuando ya llegó el momento de empezar a meternos o juntarnos con el primer mundo, que fue con el Tratado de Libre Comercio, a lo que México le pasó es que prácticamente se partió a la mitad, ¿sí? Y quedó un México que es el del norte, que sí ha avanzado bastante, y otro México que es el del sur, que se ha quedado prácticamente rezagado. Entonces, ahí es donde está una de las temáticas más fuertes o complejas
en ese sentido en cuanto al desarrollo de nuestro país, ¿no? Bien. Es que estoy aquí, ustedes no me ven, pero estoy terminando de alistar lo que sería la última tarea que les voy a dejar. Entonces, estoy aquí como checando detalles finales. Dice Hugo, no, ¿por qué la tarea? La lagrimita, sorry, chicos, así es esto de... Profe, ¿vamos a tener examen otra vez? es que es justo lo que estoy considerando, si deberíamos examen de nuevo o si yo creo que con esta actividad ya los califico, ya no los atormento. Entonces, déjame ver. Y mejor, mejor. Mejor, mejor. Vale. Sería genial. Ok. Bien, está. Entonces va a ser así. A ver. Vamos a ver. Vamos a usar otra vez la tómbola, pero esta es con una intención diferente. ¿Cuántos son ustedes en total? 12. ¿Cuánto tengo aquí en total? Ok, va, ¿eh? Va. Ponemos aquí compartir. Y vamos a abrir lo de la ruletita. Oiga, maestro, Leo. ¿Qué pasó? una pregunta, ya estoy viendo lo de la plataforma donde se suben las tareas. Subió Ajá. una nueva actividad. Emanuel, hicimos una actividad aquí en clase. No fue que no fue que que quede como tarea, sino fue la que hicimos ahorita. En este caso, bueno, que tú estás integrando, ya si quieres la puedes entregar para la siguiente semana. Ahorita te explico bien qué onda, ¿sale? Dame un segundo. Ok, a ver, entonces hoy, bueno, de todas formas voy a sortearlos a todos, aunque ya queden después. Ahí va, ahí va, ahí va. Ok. Bueno, seguramente vieron por ahí, bueno, aquí está en la pantalla, están viendo una serie de países, ahorita les voy a dar, no les voy a decir todavía qué es, ¿ok? El chiste es nada más que simple y sencillamente elijan un país, van a elegir un país cada uno de ustedes, y ese país, bueno, el orden en el que los van a elegir va a ser otra vez con la señora ruleta, ¿ok? Entonces vamos a ver cómo van cayendo y van eligiendo un país. Entonces empezamos. Lisbeth fue la primera. Lisbeth, ¿cuál quieres? Francia. ¿De acuerdo? Alan. Canadá.
Wendy, bueno, Wendy no está ahorita. Emanuel. Japón, Japón, quiero Japón. Ok. ¿Qué vamos a hacer con los países, profe? Ahorita le explico, tranquilos. Bueno, Tranquilos, tranquilos. Diría, ahí, todo quiere saber, dice. No es cierto. Ahorita lo explico. Osmar no está todavía. Ángeles. Corea, Corea, Corea. ¿Cuál? Corea. Sí. Ok. Francisco. Francisco. Disculpe que tenía la cosa esta. España. Francisco. Ok. José Miguel. José Miguel no está, perdón. Amir. Brasil. Ok. Sí. ¿Cuáles quedan? Estoy entre dos, pero vámonos con China. Ok. José Luis. Alemania. Ok. Y me queda Hugo. Estados Unidos, por favor. Ok. Bueno, ahorita ya asigno a los otros que faltan. Me queda un minuto de tiempo, así que ahorita no me va a dar tiempo a explicar. Entonces, cerramos el enlace, regresamos y ya les explico a detalle de qué va este asunto. ¿Sale? Ahorita los veo.